una vez más, un saludo muy cordial para cada uno de ustedes, queridos televidentes, queridos amigos, amigas, queridos hermanos. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, así decía la canción. Esa es una verdad. No hay un lugar más seguro que estar a los pies de la cruz, a los pies de Jesucristo, donde usted y yo encontramos la salvación. En Cristo encontramos la paz, el amor, la salvación para nuestras almas. Es una verdad absoluta que lo encontramos, está en la misma Biblia escrita esa verdad. Esta semana estamos estudiando sobre el tema del infierno. Pocas veces, pocos libros se han publicado sobre el infierno. No obstante, la Biblia nos tiene mucho que decir y es una doctrina fundamental en las Escrituras, en la Biblia. Así que si usted creía que la Biblia no habla del infierno, sí habla, sí habla. En esta mañana vamos a estar en la pregunta, ¿cómo es el infierno? Muchas personas no creen que hay un infierno, pero sí creen que hay un cielo. Cuando alguien muere, si usted ha asistido a un entierro, a un velorio, la mayoría dice sí, que de Dios goce, que en paz descanse. Ahora dicen muchas personas, ahora está ya gozando de las glorias del cielo, está ya en un lugar mejor. Bueno, sí, por tradición, queridos amigos, aún nuestros abuelos, nuestros padres nos han enseñado que todos los que mueren van al cielo, pero casi nadie, escuche, casi nadie cree que muchas de las almas que mueren también van al infierno. En esta mañana, queridos amigos, vamos a leer en la Biblia las verdades sobre el infierno. Existe el infierno. Es más, existe el destino del ser humano. Hay solamente dos destinos de acuerdo a la palabra de Dios. El cielo y el infierno. Son dos destinos. Y la pregunta es, ¿hacia dónde usted se está dirigiendo, querido amigo? ¿Cuál es su destino? Usted ya se ha hecho esa pregunta. ¿Hacia dónde usted se está dirigiendo? Bueno, el día lunes ya habíamos comentado, ya habíamos hablado de que muchas personas creen en la reencarnación. Es decir, ellos dicen, no importa, cuando tú mueres, vives otra vida, tienes otra oportunidad y te puedes reencarnar en un gato, en un perro o en un rey o en una reina. Dicen, total, no pasa nada, puedes vivir otra vida. Así que la vida es un ciclo, dicen, es decir, es rotativo, no hay un final. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que para los hombres, para los seres humanos, está ordenado, está establecido que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero también otras personas creen en el materialismo, son naturalistas. Ellos dicen, no, dicen ellos, el ser humano es solamente carne, soma, y cuando muere todo termina ahí. Dicen, no hay otra vida, no hay por qué preocuparse. Por eso la frase famosa que dice, comamos, bebamos, nos embriagaremos, disfrutaremos, cervezas por aquí, mujeres, etcétera. Total, morimos y ahí termina todo. Pero la Biblia no dice eso, queridos amigos. Hay otra vida después de la muerte. Hay un grupo de personas que son los universalistas. Ellos creen que no hay problema, si bien hay un infierno, todos en algún momento van a salir de ahí, todos nos vamos a ir al cielo, todos seremos felices, viviremos felices para siempre. Ellos creen que todas las religiones llevan a Dios. ¿Qué le parece? Hay una doctrina y una enseñanza falsa, por cierto, que dicen que todos los caminos llevan a Dios. Esa es una doctrina diabólica, satánica. Y también la reencarnación, los naturalistas, los materialistas también son creencias, queridos amigos, equivocadas, erradas. Satanás siempre ha hecho creer al mundo que no, que Dios es... ¿Cómo Dios va a llevar a una persona al infierno? Existen aún sectas religiosas que no creen que hay un infierno.
Ellos dicen, no, Dios es amor, Dios prospera, Dios le va a hacer rico. Ellos dicen, Dios le va a sanar. Dios es tan bueno que no pasa nada. Si pecas, no hay problema. Queridos amigos, no es. La realidad es otra. Dios es amor. Pero miren, ahí y todavía existen otras formas de pensar, pero sí que la Biblia habla de realidades absolutas. En una ocasión, el apóstol Pablo se encontró con un gobernador llamado Félix. Y miren, este gobernador, en el capítulo 24, verso 25 de Hechos, quiero comenzar leyendo este versículo. Aquí en el libro de los Hechos, o libro de los Actos, así también traducen algunas Biblias, capítulo 24, versículo 25. Vamos a leer. Dice así la Biblia. Escuche, aquí Pablo se encuentra con un gobernador llamado Félix en ese tiempo, en ese entonces. Y miren, y le está hablando de Dios, le está predicando del Evangelio. Y dice el versículo 15, pero al disertar Pablo, es una forma de decir también al enseñar, al predicar, al presentar el Evangelio, acerca de la justicia de Dios, acerca de la justicia. Dios es amor, pero también está el atributo de la justicia de Dios. Entonces Pablo le estaba hablando de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero a Félix, el gobernador, y este hombre se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Generalmente el tema del infierno a la gente le espanta, le asusta. Dice, no me hables esas cosas, no quiero escuchar, mejor, háblame mejor del amor de Dios, háblame de algo mejor, no me hables del infierno. Además, yo no creo en el infierno. En una ocasión, hablábamos con un grupo de personas y había una dama decía, yo no creo en el infierno. Yo no creo, no sé por qué creen, el infierno para mí es esta vida, dijo ella. Bueno, Félix también se espantó. Generalmente la gente se espanta, pero querido televidente, es importante enfrentar nuestros miedos. Es mejor que usted viva, que enfrente, que acepte, que crea que hay un infierno y que van las personas, las almas ahí, que usted diga, es mejor creer una verdad, aunque le duela que creer una mentira, pero tener un final muy triste. Muy bien, entonces eso pasó, pero la Biblia dice en Proverbios 15 que el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol que está hacia abajo. Aún en el Antiguo Testamento los profetas, Salomón, ellos sabían que había un lugar, el Seol, un lugar donde las almas iban a ir. También en los libros de los Salmos nos habla la Biblia que los malos, Salmo 9:17, usted va a leer en la Biblia, capítulo 9, verso 17, dice, los malos serán trasladados al Seol todas las gentes que se olvidan de Dios. Esa es una realidad que no podemos negar. El Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, habló mucho, es más, casi el 42% de sus parábolas, de sus historias que el Señor contaba, habló sobre el infierno. Es más, el Señor Jesucristo fue el que más habló sobre la existencia del infierno. Y hay un versículo, un capítulo, un pasaje bíblico en el que el Señor destapa, y quiero animarles, leamos entonces aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 16, versículo 19 hasta el versículo 31, el Señor cuenta una historia. No es una parábola, es una historia. Generalmente en las parábolas que el Señor contaba, no mencionaban nombres, pero en esta historia sí. Él habla de nombres, de Lázaro, habla de Abraham, de los ángeles, en fin. Entonces da nombres. Esto quiere decir que era una historia real. Entonces les remito a leer aquí en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, y empieza esta historia diciendo, miren, leamos entonces, quizá usted ya lo ha leído, pero
necesitamos leer otra vez. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes, o sea, fiestas, con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos este rico, estando en tormentos, y vio a Lázaro de lejos que estaba en el seno de Abraham, y lamentó y suplicó. Y sigue la historia. Bien. Por una parte vamos a ver lo que acontece antes de la sepultura. Y después veremos, el Señor relata, el Señor describe lo que pasa, lo que acontece después de la sepultura, después que usted y yo muramos. Entonces, ¿qué pasa? Primero vamos a ver el contraste de la vida entre la vida de un hombre rico y la vida de un hombre llamado Lázaro. Pero también está los contrastes durante la muerte. Uno es sepultado y el otro muere, simplemente muere y el otro es sepultado. Los contrastes respecto a la eternidad, al destino. Uno va al cielo y el otro va al Seol, al infierno. ¿Ven? Entonces, son divisiones que uno debe notar. Dice la Biblia que había un hombre rico que su vida se centraba en su, como que el universo estaba girando en torno a él. Valoraba más su persona, él y yo. Mucha gente, queridos amigos, es ególatra, vive para él. Y este hombre no es que, lo malo no es que uno sea rico, no, sino que dice que su vestido, todas las festividades que él hacía, era de continuo, todos los días, vivía para él. Miren, el lujo, todo lo que este hombre vivía para él aún, todo sin Dios. La riqueza, querido amigo, sin Dios, aún el matrimonio sin Dios, aún los negocios sin Dios, aún la familia sin Dios, ese es un gran pecado delante de Dios. Este hombre era rico, no es que la riqueza sea mala, no, sino que él tenía su riqueza pero sin Dios, no tomaba en cuenta a Dios en ninguno de sus actividades en esta vida. Ese es el gran pecado, querido amigo. Eso le aleja de Dios. Miren qué tremendo. Era el centro, él era el centro del universo, por no decir de otra manera. Pero dice que él vivía, amigos, quizás se embriagaba y tantas cosas que el mundo ofrece al hombre que tiene muchos recursos económicos. Pero a su vez está el mendigo que se llamaba Lázaro. ¿Saben? El término Lázaro quiere decir Jehová o Dios es mi auxilio. O también quiere decir ayudado por Dios. Lázaro, si bien era mendigo, miren, 4 formas de ver. Lázaro tenía, por una parte, él era mendigo, no tenía mucho dinero. Es más, casi nada. ¿Saben? Hay algunas sectas que enseñan, si tú vas a Dios, vas a ser rico, vas a tener mucho dinero. Es una doctrina equivocada, por cierto. La doctrina de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. Miren, aquí vemos a Lázaro, era mendigo. Así que no siempre el tener mucho dinero es signo de estar bien con Dios. No. Él era mendigo. Número 2, él estaba enfermo, lleno de llagas. Hay muchos predican también y dicen, si tú vas a Dios, vas a estar sano. Esa es una doctrina diabólica equivocada también. No.
mendigo estaba enfermo, lleno de llagas, úlceras. No siempre el estado de salud, querido amigo, nos dice que estamos bien con Dios. No, no, no. Uno puede estar enfermo, pero puede estar cerca de Dios. No el estado económico, ni el estado financiero, ni siquiera el estado de salud nos dice que es nuestra relación con nuestro Dios. No, no, no. Dice, pero él también estaba hambriento, no tenía que comer. Pero también dice, aún los perros venían y le lamían las llagas. 4 estados de este hombre llamado Lázaro. Pero creemos que Lázaro tenía a Dios en su vida, tomaba en cuenta a Dios. Si bien no tenía muchas cosas, estaba enfermo, pero tenía a Dios. Él había sido ayudado por Dios. Sus padres le habían llamado Lázaro porque ellos seguramente creían en Dios, habían nacido de nuevo, creían en el verdadero Dios, tenían fe en la palabra de Dios. Pero Lázaro estaba sufriendo. Bien, ahora vemos que aún todos seguramente pasaban y tenían náuseas, quizás las úlceras, las heridas que Lázaro tenía. El rico no quería verle, estaba ahí. Y el rico estaba en su vida, en su mundo, no le importaba el resto. Pero ¿qué pasó? Dice versículo 22, estamos leyendo Lucas 16, 22, dice, aconteció que murió el mendigo. Generalmente los enfermos mueren más antes. Los ricos, bueno, acuden a los hospitales, son tratados y quizás hasta lo último ellos viven más tiempo. Generalmente el que tiene más dinero vive más tiempo por su buena nutrición, por su buena atención. Él acude a los mejores hospitales, en fin. Bueno, puede ser prolongado su vida, pero de todas maneras todos tenemos que morir, queridos amigos. Aún los ricos, los acaudalados, así como los pobres, todos tenemos que morir. De aquí aprendemos un principio. Todos tenemos, la muerte no hace acepción de personas. No, no, no. Aún los intelectuales y los ignorantes, aún los ricos y los pobres, todos tenemos que morir. Dice que el mendigo murió primero, miren, y fue llevado por un séquito de ángeles al mismo cielo, al seno de Abraham, que representa a la presencia del mismo Dios. Fue llevado. La pregunta, ¿qué fue llevado? ¿Su cuerpo? No. El cuerpo de Lázaro creemos que quizá fue tirado al basurero. La Biblia no dice que fue sepultado. No, no, no. Quizá los mismos perros que le lamían las llagas se lo comieron. Quizá la municipalidad de ese entonces, quizá le enterraron. Sí, es muy probable, pero es más probable que fue tirado a la basura y los perros se lo comieron. Pero, querido amigo, lo que vale más es el alma del ser humano. El Señor Jesucristo dijo, ¿qué hay del hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Aunque usted gane todo el mundo, pero si se pierde su alma, amigo, está perdido, no hay chance. Es terrible esta verdad y la Biblia nos lo dice. El mendigo murió, pero los ángeles vinieron y llevaron su alma a la misma presencia de Dios. Qué hermoso. Así que si usted es cristiano, ha nacido de nuevo, no importa que sea pobre, quizá usted tiene cáncer, o quizá usted está padeciendo de una enfermedad terminal y va a morir, su cuerpo le van a llevar al cementerio, pero su alma será llevado por los ángeles, será escoltado por los ángeles, los mismos ángeles, no uno, sino muchos ángeles llevarán su alma a la presencia de Dios. Pero ¿qué pasó? Versículo 23. Y el rico también murió y fue sepultado. Generalmente cuando una persona famosa de una clase social alta muere, ¿qué pasa? Toda la ciudad se reúne, aún las autoridades, todos, hay flores, hay discursos, hay elogios, dicen, este era un buen hombre. Quizá vivió una vida de egoísmo y tantas cosas, pero cuando muere, generalmente la gente dice, este hombre era el mejor. Hay elogios, todos salen en la prensa, como que toda la ciudad se entera, todo el país se entera que ha muerto alguien importante.
pero no está tanto en cómo murió ni cómo fue sepultado, sino después de la muerte. La Biblia dice, en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos este hombre y dice que estando en tormentos y vio a Lázaro. Miren, ahí vemos ya otra realidad. No la posición social, no la ostentación. Queridos, no, a Dios no le interesa qué anillo usted usa, qué ropa usted usa, qué cursos haya hecho, si es usted intelectual. No. Al Señor le interesa más su relación, su alma. ¿Cuál es la relación de su persona, de su corazón, de su mente respecto a la persona de Dios? Durante su vida, ¿qué ha hecho usted? ¿Ha depositado su fe? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿O está viviendo una vida sin Dios? Quizá usted es una persona muy dadivosa, ética, pero si no ha arreglado su situación con Dios, si el Señor Jesucristo no es todavía su Señor y su Salvador, entonces su destino también será el Hades, el infierno, como de esta persona que estamos leyendo en el relato. Dice que vio. Ahora miren, veamos ahora la otra parte. El Señor Jesucristo va a tirar el velo para mostrarnos lo que ocurre después de la muerte. Y ahí dice entonces, dice que el Lázaro ahí, perdón, el rico, vio. Aparentemente Dios a las almas de los que murieron da un cuerpo intermedio donde también tienen dedos, lengua, ojos, memoria, en fin, y están ahí, en el infierno, con un cuerpo intermedio. Porque después de la Biblia nos relata, para el juicio final, el infierno, queridos amigos, son celdas. De acuerdo a la Biblia, son cámaras, son como celdas. Aún en la vida terrenal, cuando alguien comete un delito, un crimen, ¿qué pasa? ¿Qué hace? La policía va, toca la puerta y dicen, usted así está arrestado. Le arrestan a la persona y le llevan por orden del juez a las celdas, Ahí está como sospechoso, como que está ahí esperando el juicio, ¿verdad? El juicio. El infierno es también así, es un lugar, es una cárcel, una prisión de oscuridad, donde las almas están ahí esperando, escuchen esto, el juicio final. Un día todos saldrán de ahí, aún el mismo infierno, la muerte, estará delante del Señor en el juicio final. Y ahí será el lago de fuego. Aún el mismo infierno será lanzado en el lago de fuego, que es otro lugar más tormentoso todavía, por toda la eternidad. Así que el infierno es un lugar donde son cámaras de prisiones de oscuridad, donde van las almas de los que no han nacido de nuevo y están ahí esperando el juicio final. Bien, dice que el rico vio. Así que el sentido de la vista está intacta. Ahí en el infierno van a poder ver. Vio a Lázaro, reconoció. Tanto en el cielo como en el infierno se reconocerán los seres humanos. Muchos dicen, no me importa el infierno. ¿Qué? Por eso Satanás siempre ha hecho creer al mundo que tú te matas, mueres y ahí termina todo. No. La Biblia no dice eso. Aún en el cielo los cristianos nos reconoceremos. Si usted va a reconocer a su hija, a usted, Señor, a su esposo va a reconocer allá en el cielo. En el infierno también. Miren, este rico reconoció a Abraham y a Lázaro también. Dice, envía a Lázaro, clama. Ahí en el infierno habrán clamores, habrán hasta oraciones. Muchos recordarán. Miren, la memoria estará intacta en el infierno. No es que uno se olvidará. Mucha gente enseña y dice, no, tú te mueres y todo termina, ahí te olvidas. No. En el infierno es donde más recuerda la gente. Dice la Biblia, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua. Se habla de dedos, de su lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En la piel tenemos receptores de la sensibilidad, ¿no es cierto? Dice la literatura médica, tenemos el dolor. Dios nos ha dado, por cierto, sensibilidad para el dolor. Y esa es una bendición. Si no sintiéramos el dolor, no tendría sentido. Habría muchas enfermedades que muriésemos sin darnos cuenta. Pero Dios nos ha dado la capacidad de sentir dolor durante nuestra vida. Después de la muerte, también esto
continuará. Dice que este rico sintió, dice, el tormento en esta llama, dijo. Qué tremendo, ¿ve? Entonces el dolor ahí será muy intenso. En una escala del dolor del 1 al 10, 10. El dolor, un dolor intenso, un dolor, y por mucho tiempo. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, recuerda cómo tú vivías, pero también Lázaro. Ahora este Lázaro está siendo consolado y tú atormentado. Miren, la vida de Lázaro durante su vida quizá era una vida muy triste, pero en un momento terminó todo. Así que si usted, querido amigo, es cristiano, también no importa en este mundo cómo está, lo está pasando quizás mal. Un día cuando muera, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, el morir es lucro, es ganancia, es algo que voy a ganar, la recompensa de mi Dios. Para el cristiano la vida es Cristo, la muerte es ganancia, es lucro. Pero para el que no es cristiano es muy triste. Quizás la vida es ganancia, es al revés muchas veces. La vida es lucro, la vida es negocios, dinero, mujeres, festividades, etcétera, pero la muerte es pérdida. Qué tremenda es esta realidad. Pero le dice a Abraham, no podemos venir, porque no puede haber dice, no podemos pasar de aquí para allá, porque está establecido, hay un espacio donde no podemos pasar, dice, hay una cima que no se puede pasar, pero él pide, él ruega y dice, te ruego, padre Abraham, que envíes, tengo 5 hermanos. Miren, aquí en el infierno mucha gente se va a volver misionero, hasta va a pensar en su familia. Este rico dijo, por favor, dice, envía a Lázaro. Y miren, con esto terminamos. Envía a Lázaro, dije, por favor, dice, envía a mis hermanos que les avise que no vengan aquí porque es un lugar muy tormentoso, por favor. Y Abraham le dice, no podemos, un muerto no puede volver. Pero imagínese si esto fuera así. Imagínese usted ha asistido al entierro de un cristiano, quizá un muerto, un hombre cristiano, usted ha asistido. Al día siguiente, ese cristiano se le aparece a usted, toca la puerta y se le aparece con una vestidura blanca y le dice, ¿puedo pasar? Y le dice, sí, pase. Y le dice a este hombre que había muerto, pero que le visita y le dice, miren, estoy viniendo a hablarle que el infierno sí existe. Y me ha pedido su mamá, quizás de usted su mamá ha muerto, que no era creyente hace unos años atrás, y él le dice a este cristiano que ha muerto, pero que ha vuelto a vivir, y le dice, su mamá me ha pedido que venga y le hable de Dios. Y la única forma de ir al cielo es recibiendo a Jesucristo. ¿Por qué no se arrepiente de sus pecados y le entrega su fe y cree en el Señor para ir al cielo? El infierno es real. Su mamá está ahí en el infierno y me ha pedido que usted, para ir al cielo, necesita al Señor Jesucristo. Y si tú aceptas, ¿por qué no agachas la cabeza y recibes a Jesucristo? ¿Qué haría usted, querido amigo, si un hombre o una mujer resucitara y le presentara el Evangelio? Y saben que hubo un hombre que murió y resucitó, es Jesucristo. Jesucristo estuvo 3 días muerto, pero resucitó. ¿Saben dónde fue el Señor Jesucristo cuando murió? Fue justamente ahí, a los infiernos, para mostrar a los antediluvianos, a la gente que murió mostrando, diciendo, yo morí. Pero Él resucitó al 3er día, y las almas de los que murieron en Él ahora van todos al cielo. Será motivo de otro estudio también de estos temas. Queridos amigos, nuestro tiempo ha llegado a su final. Que el Señor nos ayude a entender, a comprender. No le debe infundir miedo, sino, ¿por qué no? Mientras hay vida y esperanza. Uno no debe lamentarse, decir, hay un infierno, me estoy yendo ahí. No, usted puede ir al cielo. Solamente el Señor Jesucristo le puede llevar al cielo. No hay otra persona, no hay otro camino para ir al cielo. Así que vamos a agradecer al Señor por su palabra. Nuestro Señor, nuestro buen Dios, estamos una vez más muy agradecidos por tu palabra. La existencia del infierno, mi Dios, es una verdad. Tú has creado el infierno. En tu justicia, los pecadores
todos van al infierno, pero en Cristo podemos ir al cielo, mi Dios. Esa es una verdad que hemos comprendido, hemos entendido. Muchísimas gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias. Dios, en Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Amigos, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Nos veremos en el siguiente programa, si el Señor así lo